Bueno, hoy nos toca escuchar al padre Víctor Sosa. Víctor es sacerdote, nació en Córdoba y, bueno, me puso la edad, pero no te voy a decir la edad. Es re joven, lo van a tener que adivinar ustedes. Él vivió mucho tiempo acá en Buenos Aires, él fue formado y estuvo como sacerdote de las órdenes pías durante varios años. Ahora es sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, está en la parroquia de Nuestra Señora del Socorro, es hijo del CEA, estuvo en nuestra comunidad desde que era seminarista, así que yo sí lo conozco, sí te conozco, Víctor, hace tantos años. Increíble, increíble cómo la vida nos encontró y estamos caminando juntos hace tantos años. Y de verdad, bueno, además hizo sus estudios superiores en filosofía, en ciencias de la educación, es un gran educador, mucha experiencia en las escuelas con adolescentes, con jóvenes, y también es coach por la escuela cognitiva y también ontológica. Y bueno, y sus pasiones. Las pasiones es todo lo que es relativo al sacerdocio. Anunciar a Jesucristo, darlo en la Eucaristía, escuchar, acompañar. Además es un apasionado de algunos deportes y de pasear por la naturaleza, un gran contemplativo. Y cuando estaba pensando en personas para estos lunes, bueno, ya vieron qué lujo las personas que nos han acompañado. Y no dudé en elegirte a vos, Víctor, para que pudieras abrir tu corazón y contarnos tu experiencia como sacerdote, qué es lo que te dio este camino al corazón, la oración contemplativa, o sea, cómo es ser sacerdote en esta comunidad del SEA y al servicio de la iglesia. Así que bueno, nos quedamos con Víctor. Muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo y por regalarnos tu corazón. Bueno, muy bien, gracias Inés y bueno, muchísimas gracias al Centro de Espiritualidad, lugar que amo y que bueno, desde siempre lo he sentido como casa, ¿no? Como un hermoso hogar. Como bien decís vos, de chico, de seminaristas, y tuve experiencias con el Centro de Espiritualidad, talleres que hicimos cuando yo estaba en la Orden de las Escuelas Pías, después algún retiro que nos diste a todos, y bueno, en mis últimos años, bueno, como cuando me iba a ordenar de sacerdote, de diácono, hice los retiros en la Casa de María Luján, lugar que también es muy especial para mí. Así que bueno, muchas gracias Inés, y bueno, antes que nada, compartirles, primero los voy a invitar a que empecemos con una oración, para justamente hablar de la oración en la vida cotidiana. A mí me encantaría que nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y especialmente, Espíritu Santo, regálanos luz, a mí en particular, que voy a estar compartiendo, concédeme las palabras justas, y que en este ratito también podamos escuchar que estás con nosotros, y especialmente saberte siempre cercano. No sos un rival nuestro, sino el huésped más dulce de nuestra alma. Amén. Bueno, antes que nada, compartirles a todos que, bueno, como educador, hay muchas anécdotas que la escuela me ha dado, hoy la parroquia, la catequesis. Hablando de la oración, siempre yo de muy niño tuve una sensibilidad por Dios muy especial. Siempre no me molestaba rezar, me gustaba ir a misa, me gusta mucho el fútbol y el básquet, son dos deportes que hice bastante en mi vida, pero siempre como que, no sé, tenía el deseo de, no sé, de pasar por la iglesia, de llevarle una flor a la Virgen, de muy niño. Siguió, bueno, así como que siento que
fui como creciendo con una sensibilidad hacia Dios y hacia lo religioso muy especial. Después, en la adolescencia, ahí entendí que era un llamado a realmente a regalarle todo al Señor, no solamente unas horas, algo, sino ser todo de Él. Por eso decidí entrar al seminario y después un día dar el paso para sacerdote. Ahora también volviendo a la oración, algo que yo pensaba para hablarles y compartirles de mi experiencia de la oración, es que, eh, como les decía, desde siempre tuve una sensibilidad para con Dios. Nunca me molestaron las cosas de Dios, la misa, etcétera. Bueno, y después el seminario me ayudó a profundizar lo que mis papás y catequistas me sembraron en el corazón. La formación con los padres escolapios para mí fue también una formación muy linda, muy sólida a nivel de conocimientos. Grandes personas me acompañaron, tuve muy buenos compañeros en los años compartidos con la orden. Y lo que sí puedo y me gustaría decirles que en el seminario me enseñaron a rezar. Me dieron las herramientas, me enseñaron a rezar la liturgia de las horas, que los sacerdotes las hacemos, estamos llamados especialmente a hacerla, que son el rezo con los salmos, a la mañana, a la tarde, laudes, vísperas, a la noche completas. En el seminario me enseñaron y me introdujeron en esa oración que es hermosa y nosotros, los sacerdotes, estamos llamados a hacerla siempre, con el pueblo de Dios y por supuesto para nutrirnos nosotros. Ahora, cuando yo conocí el Centro de Espiritualidad Santa María, que lo conocí de chico, indirectamente, y después me fui imbuyendo más, fui descubriendo algo que a mí en lo personal me cambió la vida, que fue la oración contemplativa. Como yo les decía, en el seminario a mí me enseñaron a rezar la liturgia de las horas, a manejar el oficio, a manejar el misal, a saber buscar, etcétera, las cosas. Obviamente la cuestión bíblica, no son las materias bíblicas, introducción de Biblia. Pero cuando yo descubrí el Centro Santa María, y especialmente el carisma del Camino al Corazón, ahí descubrí un tesoro que era la oración contemplativa, la oración de silencio, la oración donde el silencio especialmente predomina. Y ahí, a mí en lo personal, yo sentí que se me abrió una ventana muy grande, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque me sentí que llegué a un lugar que siempre anhelé estar. Es como que, no sé, tenía la sensación de que esto es lo que yo quería, pero no sabía cómo buscarlo. A mí, como les decía, la sensibilidad con Dios la tuve, con la experiencia religiosa. Nunca me costó hacer algo que tenga que ver con Dios, retiros, etcétera. Pero cuando descubro la oración de silencio, la oración de estar ante el Señor sin palabras, con una mínima palabra, a mí eso fue como algo que realmente me impactó mucho. Es más, me causó gracia porque me hizo acordar a algo que me pasó en el colegio de Rosario, cuando estaba en el colegio de Rosario hace unos años. Una vez estaba en cuarto grado dando clases y en uno de los recreos me dice el portero, padre Víctor, lo busca una señora, qué sé yo, que quiere hablar con un sacerdote, y justo los otros no estaban en ese momento. Yo estaba con el padre Claudio, el padre Antonio, que estaban conmigo, y bueno, por ahí que Antonio había salido a ver enfermos, Claudio no estaba en ese momento, y bueno, estaba yo y bueno, la voy a atender, total, era un recreo de 15 minutos. Entonces, bueno, ¿cómo le va, señora? Etcétera. Y la señora me dice, uy, bueno, padre, yo tengo 15 minutitos, uy, ustedes siempre están ocupados, no atienden, están todo, bueno, no se los puede buscar. Bueno, pero empezó como a ponerse nerviosa, una señora mayor. Entonces digo, quédese tranquila, señora, yo la voy a escuchar, pase. Y le dije a la vicedirectora, mira, por las dudas me demore, anda vos a cuarto grado y por supuesto estamos viendo este tema, cerrarlo al tema. Bueno, obviamente vuelvo a escucharla a esta señora y claro, señora no fueron 15 minutos, fueron 45 minutos. Bien, yo la escuchaba, obviamente me contaba ella lo que le estaba agobiando, que era una situación difícil. La cuestión es que terminan los 45 minutos y bueno, yo casi decirle, bueno, gracias señora por contarme todo esto. No llegué a decirle eso, que se puso de pie y me dice, padre, usted me ha escuchado, gracias por escucharme, y se levantó y se fue.
ni siquiera le pude decir, bueno, voy a rezar por usted, señor, espere, le doy una estampita, nada. Se levantó y se fue. Bueno, yo volví, pasé a cuarto grado, ya había terminado la hora, etcétera. Y lo más gracioso fue que, bueno, cuando transcurre el día, esto pasó por la mañana, a la noche, a mí que siempre me gusta hacer la higiene del corazón, preguntar, bueno, cómo terminó el día, qué cosas me pasaron por el corazón, etcétera. Bueno, cuando reviso el día desde que amanece hasta ese momento, se me viene la charla con esta mujer, el momento del día ese. Y es como que se me quedaba así como, no pasaba. Muchas cosas pasaron, pero este como que pasó y quedó ahí, ¿no? Y fue gracioso porque yo decía, ¿por qué será que me quedó como muy grabado esta conversación de esta mujer? Porque también había confesado, había estado en la misa, había, etcétera. Pero es como que eso se quedaba, no pasaba así. Hasta que en un momento de la oración, de la higiene del corazón, como que sí percibo, ¿no? Como una claridad que digo, yo en realidad estaba rezando, era como esta mujer ante Dios. Yo creo que Dios me la puso como un espejo. Que claro, esta mujer vino, habló, punto, se levantó y se fue. Entonces yo a veces rezo como esta mujer. Hablo, pero el tema es que no lo escucho a Dios. O no lo sé escuchar, o... Entonces fue muy gracioso porque dije, el Señor me puso un espejo. Yo, en realidad esta mujer es Víctor cuando va al sagrario, cuando va, está bien, lee, esto, lo otro, habla, pero no hace silencio, o sea, no escucha. Por eso ese ejemplo siempre me hizo acordar porque justo esto me pasó cuando yo estaba empezando el curso de acompañamiento espiritual, algo que me cambió rotundamente la vida. Con el CAE, más conocido como CAE, yo me ordeno de sacerdote y bueno, Inés me anima, me invita a hacer el CAE, que para mí era nuevo, pero yo había escuchado ya de otras personas, incluso un sacerdote al cual yo quiero mucho, que se llama Claudio, él lo había hecho antes que yo, y bueno, yo dije, algún día me gustaría hacer eso, bueno, y justo se dio que pude hacerlo, y en el CAE estábamos empezando a introducirnos en oración contemplativa, etcétera. Por eso esto me pasó al poco tiempo de iniciar el CAE, y recuerdo como anécdota muy linda esto de decir yo, esa mujer soy yo, o sea, soy yo cuando va a rezar que habla y después se levanta y se va. Entonces, para mí el conocer la oración contemplativa fue también como conocer esta invitación de Dios a estar con Él solo para estar, o sea, no estar con Él porque quiero que me solucione un problema, que está bien, hay que ir a Dios, hay que llevarle los problemas, hay que llevarle las cosas, hay que llevarle las preguntas que no tienen respuestas. Imagínense como cura, a veces recibir mucha gente de todas las edades y con toda clase de dificultades, obviamente para eso está el Señor, yo no soy Dios. Pero qué interesante es, al menos para mí, la oración contemplativa fue una invitación hermosa a estar con el Señor, a estar en silencio, a escucharlo y también a escuchar. Yo cuando pienso en la oración contemplativa, desde que la vengo haciendo ya desde hace varios años, a esta parte, a mí una de las cosas que me ha regalado, sobre todo me he dado cuenta de esto, cuando yo rezo, o sea, cuando hago la oración de silencio, la oración contemplativa, esta oración me conecta con cosas que yo sinceramente me sorprenden. Por ejemplo, a veces siento que lo más creativo, lo más, a ver, la claridad más grande, las claridades más grandes que suelo tener en el ministerio, en las situaciones que tengo que resolver, vienen después de muchos ratos de oración. O sea, no es que rezo y no es Harry Potter, pero sí siento que la oración de silencio, la oración contemplativa, a mí en lo personal me prepara, me conecta, me unifica. Eh, Siento que a veces, es más, me he dado cuenta que cuando no hay temporadas donde a lo mejor no he sido tan constante en la oración de silencio, propiamente dicha, ahí es donde yo siento que a veces me cuesta conectar a veces con lo más creativo, eh, o ahí es donde a veces me cuesta escuchar más a la gente. Por eso siento que a mí como sacerdote, ¿no? La oración contemplativa siempre
desde que la descubrí y la vengo llevando adelante en el día a día, a mí lo personal me regala mucha, repito, me unifica, me integra, me ordena como sacerdote, me ordena como varón, como hombre, me da perspectiva a la hora de también recibir la vida del otro y no apropiar, o sea, no personalizar lo del otro. La oración contemplativa, a su vez, también, por lo menos mi experiencia, ¿no? Es de mucho descanso, de saber que el Señor está. Yo les decía al inicio que Dios no es un rival, sino que es el mejor de los aliados, que el Señor no abandona, que el Señor responde, aunque incluso haya teléfonos que a veces no nos atienden, o puertas que no se abren. El Señor está, no se borra, eh, y en ese no pasar nada, solía decir Santa Teresa, siempre está pasando absolutamente todo. Y algo en lo personal que por ahí me causa gracia también, volviendo a mis experiencias de educador, ¿no? Recuerdo una vez, yo a veces pienso ante Dios, cómo a veces Dios qué paciencia nos tiene. Recuerdo una vez cuando fui a suplir a la maestra de lengua, también estando acá en Buenos Aires, Buenos Aires, había una seño de lengua que justo no podía estar por un ratito en el grado, creo que había una dificultad, ella tenía que estar, había una entrevista que ella la tenía y se atrasó y bueno, y fui a suplirla. Y estaba enseñando la conjugación de verbos en tercer grado. Entonces, estaba, bueno, yo busco, tú buscas, él busca, nosotros buscamos, nosotros buscáis, ellos, dice uno, se esconden. Entonces, ahí dije, bueno, así somos a veces con Dios. El Señor nos tiene paciencia, ¿no? El Señor al menos mi experiencia de la oración es que voy a encontrarme con alguien que me espera, con alguien que me recibe, y en ese sentido a mí en lo personal me ayuda muchísimo, ¿no? A hacer esta experiencia de sentirme recibido, de sentirme esperado, porque como sacerdote a veces la soledad se suele tornar muy dura, ni hablar cuando la soledad a veces se va como, o viene acompañada con momentos de esterilidad pastoral, ¿no? Cuando las cosas no salen como yo las pensé, o cuando yo pensaba que lo mejor para un grupo o para esto iba a ser tal cosa y tal otra, ¿no? Entonces, eso en lo personal, por eso a mí la oración es algo que siempre me ha brindado y me brinda hoy, ¿no? Un espacio para ser yo mismo y para estar. En lo personal, también siento, bueno, yo estoy hoy en la Arquidiócesis de Buenos Aires, vengo desde otro lado, vengo de ser religioso de la Orden de las Escuelas Pías, y esta transición de estar ahora en Buenos Aires, en la Arquidiócesis, es también una transición que incluso a mí a nivel corporal me ha pasado factura, ¿no? Siempre siento que mi cuerpo está siendo y ha sido y está siendo mi mejor amigo, porque siempre me avisa, me manda mensajes. Y es la oración contemplativa, o es a través de la oración contemplativa, donde a veces siempre he advertido, ¿no? De escenarios o situaciones donde necesitaba confiar más o donde necesitaba escuchar más mi cuerpo. A veces una tentación que tenemos los sacerdotes, que obviamente lo digo, yo tuve también, es de no saber decir que no, de decir que sí a todo, de pensar que se puede todo, absolutamente todo, y la verdad es que no se puede todo, no lo podemos todo, no lo puedo todo. Y cuando quise hacer eso, me pasó factura del cuerpo, y ese sentido siento que la oración en lo personal siempre ha ayudado, y a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. A su vez también hay algo que para compartirles, ¿no?
para mí ha sido clave siempre mi acompañante espiritual, la persona a la cual yo voy para ser acompañado. Actualmente mi acompañante espiritual, no digo su nombre porque no le pedí permiso para hacerlo, pero bueno, es, por ejemplo, una gran artífice de que yo siga cuidando mi oración. Por eso qué importante es también, lo digo yo como sacerdote, pero para todos, qué bueno que es tener nuestro acompañamiento, cuidarlo, eh, elegir nuestro acompañante espiritual, porque también es un bastión en esto de, primero, es un lujo tener a alguien que pueda escucharnos, que pueda orientarnos, que pueda de alguna manera recibirnos y a su vez animarnos a rezar, porque a veces sabemos que la oración hace bien, sabemos que la oración, que el Señor lo pide, que el Señor también habla y nos dice, bueno, cuando el Evangelio de los días pasados, cuando oren no digan muchas palabras, pero después el sentarme, el decir, bueno, elijo quedarme acá, etcétera. A mí como es gracioso porque yo como varón y sacerdote, pero a veces después de días de muchas cosas o de tardes de muchas cuestiones, imagínense, juega River, soy hincha de River y me encantaría ver el partido, y por supuesto si puedo lo veo, pero también muchas veces me pregunto si es River Plate mi descanso, o si es, no sé, una serie de Netflix la mejor manera de cerrar el día. Al menos me gusta preguntarme eso, porque es verdad que a veces uno, al menos mi experiencia, ¿no? Estuve con muchas cosas, sacando temas de acá, de allá, de aquí, de allá, pero una cosa que he aprendido, y eso en eso es clave mi acompañante espiritual también, bueno, Inés Ordóñez, por supuesto, en los retiros en el último retiro que hice con ella, es esto de elegir cómo cerrar el día, porque la clave para empezar bien un día es cerrarlo al anterior. Yo no puedo abrir bien algo que no cerré de manera en lo anterior. Si no cerré bien un día, va a ser difícil empezar bien el otro. Y por eso mi experiencia de la oración contemplativa también ha sido esto, ¿no? De decir, bueno, quiero que sea mi descanso, quiero que sea el espacio donde el día va a decantar. Así que bueno, una cosa que también se me ocurre es, desde que estoy acá en el Socorro, también tengo a cargo la misa de sanación. La misa de sanación, que también depende de los martes, son los segundos martes de cada mes, y a veces viene mucha gente. Un espacio que lo digo y lo menciono porque ha sido nuevo para mí. Yo no tenía, nunca había estado celebrando misas de sanación, y al principio era gracioso porque hace poquito estuve también el regalo de ir a una casa donde había un grupo de oración, uno que tiene una dirección más carismática, etcétera. Yo recuerdo que cuando llegué acá y el párroco me dijo, bueno, ayúdame con las misas de sanación, hazme cargo de las misas, y bueno, fue como decir, bueno, y esto no, yo no, es más, hasta a veces cierto recelo por algunas características o cuestiones, ¿no? De la renovación carismática, pero propias de prejuicios, no, sin fundamentos. A veces no hay los peores enemigos, a veces nuestros, son los prejuicios. Y recuerdo que, bueno, también, pues decir, bueno, ¿cómo esto nuevo? ¿Cómo es? ¿Cómo lo hago? No quiero disfrazarme de sacerdote sanador o carismático sin serlo, sin tener esos dones. Y sí me acuerdo que también, esto fue desde el año pasado, en la oración contemplativa, la oración de silencio, ahí también fui como eh, descubriendo que en realidad yo tenía que ser yo mismo en ese espacio, porque en realidad es el Señor el que sana y libera a través del instrumento que él elija. Pero lo comparto con ustedes porque a veces a mí como sacerdote me tocó que en su momento cuando me dijeron se hace de cargo de esto, lo primero fue como decir, uy, no, esto no sé, no es lo mío, yo nunca hice esto, no sé qué tengo que hacer. En realidad, más que qué tengo que hacer,
en la oración fui descubriendo es dejar hacer, justamente, ¿no? No disfrazarme de lo que soy, sino al contrario, ¿no? Ser lo más pleno y dejar al Señor, tratar de estorbarle lo menos posible. En el acompañamiento espiritual algo que aprendí es que importante es ser buen secretario del Espíritu Santo, no estorbar o estorbar lo menos posible. Así que bueno, es un poco mi experiencia de cara a la oración y de cara a la oración como sacerdote y con respecto a las cosas que yo tengo que llevar a cabo hoy. Por último, de cara a algo que también no quiero dejar afuera de esta compartida, es cómo la oración a mí en lo personal me ayuda mucho a lo que sería como integrarme. Integrarme, o sea, una de las cosas que me pasó hace un tiempo, que bueno, que me llevó incluso a cuestionarme muchas cosas de mi sacerdocio, era de estar en un espacio donde a lo mejor la estructura, o sea, era más fuerte que mi sacerdocio. Entonces, yo una de las cosas que, bueno, que me llegué a preguntar en su momento es decir, a ver, eh, yo quiero, a ver, me siento llamado a mi sacerdocio también, desde lo que el Señor quiere, por supuesto, dentro del marco que se manda, quiere y te invita a hacer. Pero qué importante es siempre como estar atento a esto de estar integrado. Yo al menos, mi experiencia es que yo vivo hoy aquí en el Socorro, es de ser un sacerdote que intenta primero vivir su sacerdocio con alegría, con fidelidad, eh, desde lo mejor de mí, y por supuesto, tratando siempre de ser auténtico, ¿no? De mostrarme también como soy y por supuesto buscando lo que el Señor quiere a través mío y de mí. Eso siento que me lo ha regalado la oración contemplativa, el camino al corazón, pero me doy cuenta que va por ahí mi experiencia, ¿no? De la oración. Por eso siento que como una de las cosas más lindas que tiene la oración contemplativa, la oración de silencio, es dejarle a Dios ser Dios, estar para Él, sabiendo que Él no se borra, Él va a estar. Y tercero, algo que también me ha pasado mucho es sentir que, a ver, mi inteligencia también va, 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 va como liderando, ¿no? Mi voluntad, o sea, mi inteligencia se aclara, mi voluntad se vuelve fuerte, ¿no? Primero para elegir el bien, para elegir las cosas que me convienen, justamente para ir dejando atrás aquellas cosas que tengo que dejar atrás, o sea, eso es lo que se llama crecer. Pero me gustó mucho esto de que al menos lo vivo y es algo que me encanta que sea así, esto de integrar, no, de que no queden cosas fuera, o sea, que no quede mi cuerpo fuera, que no quede mis sentimientos por fuera, sino que en realidad soy yo el que me siento, soy yo el que me arrodillo, soy yo el que me postro y estoy ahí. No es que estoy y mi cabeza es otra cosa o mis sentimientos están ahí, sino es decir, bueno, Señor, acá estoy, elijo. Una cosa que me parece clave y me ayuda es elegir. Estoy y elijo estar para vos. Eso es ancla que, bueno, vos Inés nos enseñaste a todos, pero decir elijo estar, Señor, es algo que me parece excelente. Porque así como elijo estar con vos, Señor, después elijo estar en esta reunión pesadísima, que no es la hora que termine, pero elijo estar, no sé, escuchando a una persona que da vueltas en la confesión y no termina de decir nada, elijo estar escuchándola, elijo estar, no sé, con esta persona que huele mal, que, no sé, está en situación de calle y bueno, elijo estar y quedarme ahí, ¿no? Elijo, pero todas esas decisiones salen de estar con el Señor. Lo contrario, prima huele mal, prima esto
este es un pesado, o esta reunión, no sé, estos viven en Marte, en Júpiter. Entonces, justamente, reitero, ¿no? Porque elijo estar con el Señor, siento que después mi decisión de estar en otros lados, sean los que más me gustan o los que más me cuestan, se sostienen. En eso creo estar creciendo, creo estar creciendo. Es gracioso, pero bueno, me pasa eso. Así que bueno, después también algo que no está mal recordarlo, a mí me gusta mucho también el tema de la oración, compartir esto, ¿no? La oración ayuda mucho a sostener las decisiones más importantes de la vida, en el caso del sacerdocio, ¿no? Yo siento que sin la oración, yo no sé si estaría hablando con ustedes, ¿no? O sin la oración, especialmente la oración contemplativa, eh, yo creo que no sé si seguiría apostando o creyendo que realmente es algo, a ver, lo que viene vale la pena. Ustedes imagínense hoy como por la situación del país, la situación de todo personal, social, lo que sea, qué mal estamos, padre, esto no tiene futuro, no hay rumbo, etcétera, etcétera, etcétera. Es duro a veces escuchar a los jóvenes, ¿no? A veces eh, asustados, etcétera. Y yo siento que a veces, recuerdo la vez pasada, y me decía, pero padre, usted siempre tratando de encontrarle la vuelta. Y bueno, es que justamente, más que yo, es los que creemos en el Señor, creemos que si bien el mal es poderoso y la maldad tiene mucha fuerza, el bien, es decir, la fuerza del bien, la fuerza de Cristo es infinita. El mal, de hecho, exorcista, la vez pasada me cruzaba con uno que también nos contaba el tema de exorcismo, decía que en algunas infestaciones el diablo hasta incluso manifiesta un poder fuerte para asustar, pero que ese poder es limitado, porque el poder del Señor es ilimitado, es mucho más fuerte. Por eso yo siento que también en la oración, y la oración contemplativa especialmente, a mí en lo personal me regala como las luces altas, ¿no? Las luces altas para ver un poquito más allá. Y no por una cuestión de adivino o nada, sino decir, es que el Señor, esto va a terminar bien. Esto, a ver, el mal no tiene la última palabra. O sea, esto que no veo, esto que aparentemente no se entiende, o sea, es cuestión de tiempo. Que de acá, de esta desgracia, el Señor también saque las gracias que hoy no veo, cuestan. Pero repito, esto lo digo, ¿de dónde? De la oración. O sea, esto de elegir estar, elegir hacer la oración, elegir rezar. Eh, por eso, a mí en lo personal, cuando tengo que hablar de la oración, tengo que hablar de mi vida, ¿no? Porque no es algo que va por un lado y mi vida por otro. Al hablar de la oración contemplativa, al hablar del camino al corazón, este camino que unifica lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que siento, lo que percibo. La oración contemplativa, por último, una de las últimas cosas que me gustaría compartir, es que me permite también poner el cuerpo. Yo les decía recién que el cuerpo, yo a veces lo he descubierto por amigos. El cuerpo se me avisa muchas veces, Víctor, tenés que parar, Víctor, eh, eh, conviene que te escuches, etcétera, etcétera, ¿no? Y está bueno, yo a veces he sentido que incluso la transición que hice de la orden para la arquidiócesis, que fue como poner el cuerpo totalmente en un lugar nuevo, en un lugar donde, si bien el sacerdocio es el mismo, pero bueno, los roles son distintos, el estilo de vida es totalmente distinto. Sin embargo, yo siento que la oración contemplativa, la oración de silencio, a mí me ha ayudado a que mis pensamientos, mis palabras, lo que hago, lo que siento, se, se- digamos, se pongan de pie, estén donde estoy. Eh, por eso
esto de poner el cuerpo, de estar. Ahora como sacerdote acá en la arquidiócesis me toca mucho estar en lugares que nunca estuve, nunca había estado. Yo, en hospitales, en lugares donde por ahí pocas veces estuve, porque como yo estaba más dedicado a la educación y colegios, era un ambiente como más cerrado. Y esta experiencia también es una experiencia muy amplia, ¿no? Muy amplia, que a veces exige poner el cuerpo, estar en lugares que nunca estuve, estar en ambientes que nunca estuve. Y me ha pasado decir, qué raro que no me costó tanto esto, o qué raro que esto de hacer esto que nunca había hecho, la verdad me encantó, o llegué y con la defensa baja, no llegué defendido, no llegué con prejuicios, no llegué. Y eso se lo atribuyo mucho a la oración, al estar con el Señor, al elegir estar con Él, esto de estar para Él. Aquí vengo, Señor, quiero estar con vos y para vos. Por eso en lo personal, como sacerdote, mi experiencia de oración y especialmente de la oración contemplativa, de la oración de silencio, siempre ha sido como un estar conectado a la vida, a lo más lindo, las luces altas que recién les decía, ¿no? Como, es más, me he dado cuenta cuando me ha faltado este tipo de oración, también ha repercutido en mi vida. ¿Por qué? Porque ahí es donde a veces pongo la defensiva, ahí es donde a veces me gana la ansiedad, ahí es donde a veces por ahí se me oscurece, ya las luces bajas, las luces altas pasan a ser luces bajas, entonces es la mirada a corto plazo, y si mañana las cosas tal cosa o tal otra. Por eso, eso es un poco la experiencia, ¿no? de la oración, y por supuesto, a la hora de confesar, de celebrar la Eucaristía, yo siento que cae, por ejemplo, yo recién les decía el curso de acompañamiento espiritual que yo hice, les decía que la orden de las escuelas pías, el seminario, por dicho, a mí me enseñó a rezar. El, el camino al corazón, el, bueno, cuando hice el curso de acompañante espiritual, yo, yo sentía que si bien yo sabía rezar, yo ahí me sentí como invitado a eh, entrar al corazón de Dios. Por eso yo siento que la oración contemplativa a mí en algunas cosas me alfabetizó, ¿no? Me alfabetizó a nivel afectivo, me enseñó a poner el cuerpo, a celebrar, a ser fiel a lo que Dios me iba diciendo, a justamente a poner el cuerpo, porque a veces mi cabeza estaba muy bien formada, excelentemente formada, pero también, bueno, eh, Víctor tenía un corazón, tiene un corazón, Víctor tiene un cuerpo, Víctor también es hijo de una historia a la que tiene que sanar, seguir sanando, seguir aceptando, redimiendo, como todos. Así que básicamente esa es un poco mi experiencia. Yo me gustaría compartirles a ustedes dos preguntas bueno, después, si les parece y alguien quiere compartirlas para después cerrar este espacio. Pero las dos preguntas serían, ¿qué cosas les resonó en el corazón? No es que no voy a qué les gustó, no es una cuestión de gusto, sino qué cosas les resonó. Y después, básicamente, a qué me siento invitado? ¿A qué me siento invitado? A mí lo personal siempre me apasiona aprender. Como buen educador, decía San José de Calasanz, aquel que, aquel que está decidido a enseñar tiene que ser el primero en aprender. Entonces a mí siempre me gustó aprender muchísimo. Y bueno, siempre que escucho a alguien, me gusta hacerme esas dos preguntas. ¿Qué me resuena de lo que está diciendo esta persona? Y después, ¿a qué me siento invitado? ¿A qué me siento invitado? ¿A qué paso me gusta dar después de escuchar a esta persona? Así que bueno, si les parece, les dejo unos minutitos para que... A ver, ¿qué recomiendo? Que escriban. Algo que a mí me enseñó el camino al corazón es a escribir. Porque cuando uno escribe, cuando yo escribo, me entiendo.
Cuando yo me entiendo, me acepto. Cuando yo me acepto, empiezo a amar. Por eso la escritura siempre es mucho mejor que el solo pensar. Yo digo, no, pues que lo pienso, porque dice el padre Víctor, yo lo pienso. Está buenísimo si te animás a escribirlo, aunque después rompas lo que escribís o lo quemes, pero el escribirlo es ponerle el cuerpo a eso que sentís, a eso que resuena. Si es que es donde estás, podés hacerlo. Así que bueno, dejo unos minutitos para que hagan este ejercicio y después, si les parece, y si te parece a vos, Inés, hacemos un cierre de acuerdo a lo que alguno de ustedes comparte. Bueno, yo quisiera, Víctor, antes de que vos cierres, realmente agradecerte tanto, tanto, tanto. Increíble tu capacidad para compartir tu corazón. Increíble cómo pudiste testimoniar con tanta sencillez, con tanta humildad, con tanta verdad. Soy testigo, soy testigo de tu vida y de muchas de las cosas que compartiste. La verdad que te admiro profundamente y es tan cierto lo que decís, ¿no? Del poder transformador de relación contemplativa y cómo sin ese anclaje, qué difícil se nos hace la vida, qué Exactamente. difícil se nos hace, y tu experiencia lo testimonia, cómo pudiste atravesar tantas cosas en tu vida de sacerdote gracias a esta confianza en Dios y en tu encuentro con Él en la oración. Tal Y cual. gracias por abrir tu corazón y por compartirnos, por compartirte así, con todo mi amor. Muchísimas gracias, Inés. Gracias porque, bueno, también sos una madre espiritual, que siempre lo digo, y bueno, y también la comunidad del SEA, que también siento que es un poco mi tierra santa, ¿no? O sea, esa comunidad de la cual abrego y, y de la cual siempre me he sentido eh, un privilegiado de estar en la comunidad, porque entiendo que cuando yo llegué al centro de espiritualidad y accedí al carisma a través del CAE, etcétera, fue un antes y un después rotundo, absolutamente. O sea, no, yo sinceramente lo veo y me siento así. Y como cierre, porque he leído el chat y gracias Inés por también replicarlo, es primero que nada animarlos a todos primero a elegir rezar, elegir estar con el Señor, porque una cosa que no dije, porque siempre experimenté, es que Dios me recibe como soy y me quiere como soy, pero no me deja donde estoy. Eso es algo que siempre experimenté. Dios me quiere y me recibe cuando yo voy a rezar, pero nunca me deja donde estoy. Siempre me lleva a lugares distintos y siempre lugares que después resultan ser los mejores. Pero eso es una de las experiencias, una experiencia que yo me he quedado y que a veces se la comparto a los jóvenes, ¿no? Dios te quiere como sos.
pero no te deja donde estás. No te deja porque siempre bueno, verdad, bondad y belleza hay en él. Entonces siempre nos va a llenar de bondad, de verdad, de belleza. Y lo último con respecto a la higiene del corazón, se la enseña mucho a los chicos de catequesis. Es algo que insisto mucho con ellos, en el buen sentido, ¿no? Y si muchas veces ellos lo que me dicen, ¿no? Los retornos de la higiene del corazón, es decir, es como el mejor de los cierres. Por eso siempre lo personal, a mí siempre la higiene del corazón me ha servido mucho para, primero, revisar, para cerrar, para, como cuando fui formador, me tocó ser formador de seminaristas varios años y una de las cosas que también insistí y aprendí también como formador es la importancia de cerrar bien y no cerrar el día porque toca o porque ya es hora de cerrar o porque me quedo dormido, sino justamente es cerrarlo con sentido, cerrarlo con él, dejarle a él las cosas. Por eso, bueno, básicamente gracias y gracias a todas las chicas que estuvieron también en lo técnico, Caro, Agustina, Mate, por también orientarme y estar siempre con mucha delicadeza detrás de todo. Bueno, yo quiero a toda la comunidad, en este momento somos 243 personas, un deseo que está en mi corazón y te lo dejo en tu corazón de sacerdote, vos lo conocés bien, Víctor, es, y me viene pedírselo al Señor, que yo sé que está en su corazón, a lo mejor yo no lo voy a ver, pero está en su corazón, el que este carisma que, Señor, nos entregás llegue al corazón de muchos sacerdotes y que, Señor, nos muestre si hay algo que nosotros tenemos que hacer para acercarnos, para entregarlo, que nos lo muestre, porque de verdad, eh, bueno, yo he entregado mi vida a la iglesia, en especial a los sacerdotes, a los laicos, a los padres de familia, a todos, es como a los que tenemos una responsabilidad sobre otros, ¿no? De transmitir, de anunciar, de dar a Jesús. Y bueno, así que te lo pongo en tu corazón, que ya lo tenés, Víctor, y a todos, ¿no? Que los sacerdotes que conocemos, qué podemos hacer para compartirles, entregarles este tesoro. Y acudamos, no sé, me está llegando por varios lugares no sé, el Niño Jesús de Praga. Así que le vamos a pedir al Niño Jesús que nos haga pequeños como Él en esta sencillez, en esta humildad para llegar al corazón de niño de todos sus hijos amados sacerdotes para que podamos caminar juntos a su corazón resucitado, de la mano de nuestra Madre. Y yo te diría antes que te vayas, Víctor, que digas dos cositas de tu amor a María, que siempre me impactó, esta Madre del Amor Sí, Hermoso, como te gusta llamarla. sí, la mamá bella, mamá hermosa, así le decía San Pompilio a la Virgen. Y sí, María, eh, a mí hace poquito fue el Día del Corazón de María y hace muy poquito se cumplieron 2 años de la muerte de mi mamá. Y fue algo lindo descubrir que el corazón de María es una gran biblioteca, ¿no? A lo menos para mí, ¿no? Y siempre María, para mí fue muy especial de niño. A veces le llevaba una flor, etcétera, etcétera, cosas que después yo digo, mira vos, desde muy chico tenía como algo muy cercano a ella, Casa de María, o sea, ella estuvo, sí, bueno, la Virgen del Socorro, ahora, siempre estuvo muy presente y a veces con advocaciones muy particulares, pero yo siento que María es, joder, es impresionante. Y el corazón de María, hace poquito, descubría eso, ¿no? Es una gran biblioteca. Es una gran biblioteca porque todo lo de Cristo está en María y María eh, es el mejor lugar. Ahí escuchaba la vez pasada uno de los padres de la iglesia que decía, escuchaba, leía, que decía que en el corazón de María nunca el diablo ganó una sola batalla, porque por eso es el mejor lugar para estar, para hacer morada, para quedarse.
Por eso Sí. básicamente eso. Qué lindo, gracias, Víctor. Sí.